Bueno, el Chile polarizado, para entender la polarización de Chile, y yo aquí no quiero hacer ninguna analogía a otro país, aunque podemos entender que grandes características de lo que estamos hablando tienen relación con las democracias representativas de Occidente en general, donde podemos observar una gran crisis. No me quiero extender en ello, pues si me irían más de los 10 minutos en eso. Desde ahí estamos mirando a Chile y lo que estábamos señalando varios, y de derecha a izquierda, digamos, de distintos arcos ideológicos, es que se observaba evidentemente una erosión del tejido social en el país que ya no lleva más de alguna década, manifestándose no solo a través de movimientos sociales o de protestas callejeras, primero de nicho, primeros temática, la revuelta de los bastones, las revueltas estudiantiles del 2006 en adelante que se hacían periódicamente por cambios en el sistema educacional, los créditos que se hacían con los cuales terminaban sus estudios o les permitía estudiar, que después significaban altos niveles de interés y endeudamiento de los jóvenes. Bueno, sin entrar en caso por caso, lo que sí podíamos observar es que al parecer Chile comenzaba a faltarse el respeto, y lo estoy diciendo con cierta propiedad porque hubo algunas mediciones, trabajamos con Criteria Research, precisamente partió la investigación 2 meses antes del estallido social en Chile de octubre del 2019, en donde precisamente debido a la crispación que observábamos en las redes sociales, que por cierto no son representativas de la sociedad chilena, pero sí por parte de gente que están en ese mundo de cibernauta, y queríamos poder entender cuál era el sentimiento, las emociones, más que sentimientos de las personas que estaban en redes, y cuál eran prácticamente lo que lo tenía agobiado y cuál era el sentimiento. Y precisamente lo que más se veía era una suerte de indignación, era un malestar muy profundo, y esto precisamente se fortaleció el estudio luego del estallido, que para mucha de la élite política del sistema de partido sorprendió, pero sin duda ya habían antecedentes desde la perspectiva de la Universidad de Chile, colegas de allí y de otros lugares, que ya habían levantado las alarmas respecto a la situación de creciente crispación y tensión social que va alimentado de varias otras indicadores, particularmente cómo comienza a declinar el apoyo a la democracia en términos generales, no solamente porque lo haya medido el Latino Barómetro a nivel regional, sino que también en Chile el declive de la valoración de la democracia ya comenzaba a ser una constante. De hecho, ahí por el 2018, 2017 y 2018 hubo encuentros en la CEPAL de carácter regional, donde también participaron representantes chilenos, el expresidente Lagos y algunos otros, en donde manifestaban que había una suerte de malestar que se estaba incubando de manera importante y particularmente respecto al sistema democrático representativo. Básicamente, era algo que ya se venía observando. Otro elemento a considerar, tengo un artículo que salió justamente en la revista de la Universidad Católica de Lima, respecto a tratar de explicar un poco los fundamentos de la erosión del tejido social en Chile, que por cierto lo pueden buscar allí, es del año 2020, en la revista Agenda Internacional, del Instituto de la Católica de Lima, en donde ahí profundizo sobre estas materias que les interese, donde abordo uno de los aspectos que llevó adelante el sistema o el modelo de desarrollo, como lo quieran denominar. Hay personas que no les gusta el concepto modelo, pero básicamente entendiendo que hubo un individualismo que también va en consonancia con lo que señalaba para poder entender cómo se fue dinamitando el tejido social, con esta lógica de haber creado esos espacios para ricos, otros espacios para pobres, segregación de quienes vivían en la periferia, sin programas sociales para quienes están en la cárcel, sin programas sociales efectivos, digamos, de rehabilitación o reinserción social, con una cada vez mayor, de hace un lustro, hace 5 años que estamos evidenciando y levantando la alarma sobre un déficit habitacional cada vez más grande, con una presión migratoria cada vez más notoria, que cae dentro de la informalidad y que va, de alguna manera, también va generando una presión adicional a todo lo que son los servicios públicos, salud, educación y otros, justamente en los municipios con menos recursos, digámoslo así, o más pobres, generalmente de las grandes urbes. Y en ese contexto se fue perdiendo la concepción del nosotros. Sentíamos que evidentemente hay hartas mediciones al respecto, hay harto desde la perspectiva, si ustedes quieren, politológica,
para poder entender que de alguna manera, una situación macroeconómica relativamente estable, a lo mejor no tan bullante como la que se vivió en la década del 90 y a principios del 2000, pero de todas maneras indicadores importantes de algún nivel de crecimiento, en torno al 2%, con la presidenta Bachelet llegamos solo al 1%, ya estábamos echando una crisis, una desaceleración importante de la economía, pero son todos factores que se van comprendiendo con una perspectiva de mediano y largo plazo. Estamos entendiendo, yo estoy hablando de una década básicamente, para entender cómo ese individualismo de alguna manera comenzó a plasmarse en una mayor fragmentación de la ciudadanía, que al perder en nosotros significó que las reivindicaciones no fueran jerarquizadas. El estallido social, si algo dejó en evidencia tras esta situación de difícil control por parte de las autoridades, o descontrol que hubo, evidentemente, y no hablo solamente de la seguridad pública, sino que cómo se canalizaban protestas por el pago de los peajes en las carreteras que se construyeron en Chile y que son privadas, a la vez por una mayor demanda en salud mental, donde prácticamente Chile no atiende el tema de la salud mental, hay solamente un hospital público y de muy baja cobertura. Sobre la calidad de los profesionales no me meto porque entiendo que es de muy buena calidad. Sin embargo, la cobertura es bajísima para todos los temas mentales, no los cubren los seguros ni públicos ni privados, son carísimos. Entonces, es un tema que está, la calidad de la educación pública es un tema central en la discusión en Chile desde hace bastante tiempo. Por cierto, la calidad de la educación en Chile y generalmente el vaso medio lleno era ver la gran cantidad de personas que por primera vez desde su núcleo familiar logran llegar a la educación superior, y eso era palpable, como de alguna manera entendíamos que teníamos cada vez una población, una ciudadanía más educada y más formada, pero sin embargo también ahí la mayoría estaba endeudada, y las expectativas también de los profesionales, de algunos centros de estudio, de algunas casas de estudio, algunas de ellas universitarias, la verdad es que no se condecía con la realidad de haber quedado endeudado, pagando por muchos años sus tiempos de estudio, y además teniendo rentas relativamente bajas, lo cual la concepción de meritocracia comienza a desvanecerse en el Chile que había prometido, por lo menos desde el retorno a la democracia, en adelante con mayor claridad y con mayor legitimidad, luego del periodo de la dictadura, se desvanecía en la situación de un modelo chileno referencial a nivel regional incluso mundial, presentado así tanto por el Banco Mundial como por organizaciones internacionales, comienza a verse como una suerte de espejismo para muchos compatriotas que después del estallido social se dieron cuenta que no eran ellos solamente los que tenían esa percepción. Algo de lo que arrojó el estudio de Criteria Research es que las personas entendieron que lo que a ellos les aquejaba o a ellos les molestaba de insisto, pequeño grupo de personas que se puede observar, que no atiende a la realidad rural, ni no atiende a las personas probablemente de mayor edad, los adultos mayores no están ahí en esa muestra, pero sí comenzaron a decir sí se pueden cambiar las cosas. Hay muchos molestos por distintas razones, yo nombré solamente algunas y muchas más. Era un catálogo prácticamente interminable de reivindicaciones que fue acompañado de bastante violencia, pero también de manifestaciones pacíficas que en Santiago, en la región metropolitana, llegaron a movilizar más de 1,5 millones de personas, y esto se replicó en todas las regiones del país. Por tanto, había un malestar muy profundo, no lo había captado la élite política. Con eso paso al punto 2, que es la falta de representatividad. La falta de representatividad, el malestar ciudadano, básicamente se comprende porque la élite política, el sistema de partidos políticos se había desacoplado o ya no representaba a la ciudadanía. Y esto significa entonces que comienza a surgir dentro de los movimientos sociales que emergen de distinta naturaleza y por distintas razones, básicamente una exigencia, y esto lo voy a hacer muy breve para que dejemos espacio a los comentarios, porque veo que me explayé demasiado en el punto 1, pero básicamente entender que no había espacio para la democracia representativa, sino que la exigencia es ir avanzando hacia una democracia participativa, ya no representativa, sino que participativa, algo que apunta un poco más a unas decisiones de elección directa, y ahí me explayo sobre algunos de los temas que me parece vector y que va a estar probablemente en la Asamblea Constituyente ahora. La necesidad de una mayor descentralización, entendiendo por ello es que estábamos viviendo
uno de los rasgos posmodernos, tocando elementos del próximo punto para ir redondeando un poco las ideas primeras, que tiene que ver con esta idea de empoderamiento ciudadano, que tiene que ver con la agenda posmoderna, que tiene que ver con este cambio de época, en donde cada ciudadano exige autonomía, ser sujetos de autónomos y que eso se vaya transformando en derecho, que ya no dependo tanto de una mirada colectiva, ni menos de bien común, sino que necesito satisfacer mi interés, que en algunos casos coincide con los derechos que nosotros hemos consagrado en distintos tratados internacionales o lo que se referencia desde el propio sistema de Naciones Unidas, pero hay otros que yo interpreto que son una extensión de esos derechos, que más básicamente se comprenden como un interés, en donde es más difícil jerarquizarlo. Por lo tanto, aquí para cualquier autoridad de turno, y en este caso el gobierno actual, tuvo evidentemente problemas de gestionar la crisis, eso está más o menos en evidencia, no supo abordarla, no la comprendía, no entendía, y simplemente el asunto de colocar jerarquía a qué es lo que accedemos y a qué no, en el sentido de que la economía chilena ni siquiera tenía los instrumentos para poder llegar con rapidez a sectores que no sean precisamente los más empobrecidos o los clasificados en los quintiles más bajos de ingresos, porque no teníamos los instrumentos. La economía chilena se basó siempre a través de una lógica de subsidio, una mirada bastante más liberal, que de donde, porque ahí entramos en una discusión bastante bizantina, en la que entendemos por una visión subsidiaria. Si vemos nuestra interpretación subsidiaria que se enmarca en la Constitución de 1980, es bastante distinta a la concepción alemana. Y en eso siempre hay una suerte de prejuicio cuando uno habla de subsidio, porque en Chile, particularmente, cuando uno habla de subsidio, cree que se está refiriendo al espíritu con el que se redactó la Carta Magna del 1980, del periodo de la dictadura, y la verdad es que a veces uno puede estar pensando en algún otro modelo y en otra forma de entender esa concepción. Pero lo que aquí Chile, con su espíritu más liberal, lo que hoy día se señala una y mil veces como un neoliberalismo, del cual hay un candidato que representa la transformación aquello, tiene que ver precisamente con cambiar ese sistema y ese modelo en el cual por 30 años se había mantenido ciertas premisas básicas de este, comillas, exitoso modelo desde la perspectiva internacional y de los macroindicadores, pero hubo una élite política, la misma desacoplada, que al tratar de conectar con la ciudadanía y sus demandas, comienza también a cuestionar y a criticar lo obrado, lo legado en los 30 años de concertación, más en los gobiernos del presidente Piñera, que son la alternancia en el poder, en la centroderecha y la centroizquierda en el gobierno, y básicamente al unísono comienza a observarse un oscuro futuro para Chile, porque la única forma de conectar con estos movimientos sociales parecía que era sumarse a lo que ellos mismos en mayor o menor medida los distintos dirigentes, los distintos partidos habían sido clave en la conformación de dichas políticas públicas. Por tanto, de alguna manera se exacerba la legitimidad de los movimientos y, por cierto, las pulsaciones y la falta de racionalidad, que también lo abrocho como una perspectiva de lo que son el periodo posmoderno y de cambio de época que estamos viviendo, va adquiriendo más capacidad de movilización y de reivindicación que estamos mirando permanentemente en nuestra ciudadanía. Y como insisto, tiene un elemento que es fundamental para comprender también por qué está amenazada la democracia chilena, y es porque la última sondeo y encuesta, no solamente la que tiene el PNUD, que la conocimos hace un par de años, básicamente post-estallido, sino que en algunas mediciones internas se observan, como la CADEM, que es la que nosotros tenemos resultados todas las semanas, cuando hace la pregunta respecto a la legitimidad de la violencia, indica que aproximadamente más de un tercio de los jóvenes, ese rango generacional de los 35 hacia abajo, la habría justificado como método de acción política, y en ese sentido Chile está encaminando por la cornisa, porque cuando se legitima la violencia con esa magnitud de apoyo ciudadano, sobre todo para las nuevas generaciones, que se sienten llamados a generar un nuevo Chile, un nuevo sistema o modelo económico y transformación, con lo necesario, por cierto, que debieran, ajustes necesarios que se debieran hacer en un contexto en donde la centroizquierda y la centroderecha
y este es el último punto que tiene que ver con llegar ya a por qué llegaron esta alternativa de Kass y Boric, es básicamente por el descrédito que tiene la centroizquierda y la centroderecha, porque, insisto, en temas que parecen fundamentales, hace más de una década, como el tema de las pensiones o la calidad de la educación pública, por mencionar los dos grandes hitos, pero hay varios temas más, la centroizquierda y la centroderecha no fueron capaces de llegar a un acuerdo, aunque sus comisiones técnicas en varias veces y en varios proyectos de ley que se impulsaron para modificar esos sistemas hacia mixto con mayor pilar solidario, las reformas que hizo la presidenta Bachelet en su momento, que por cierto muy oportuna, pero sin duda muy insatisfactoria para conseguir que los pensionados o las personas que lleguen a la jubilación puedan tener un pasar relativamente digno, un mínimo, por último, asociado al salario mínimo, al menos. Ni siquiera eso el país estuvo de acuerdo en avanzar, por tanto, el malestar, comillas, y el cabreo y llevó a que de alguna manera los electores vayan, por un lado, por quien representa, y aquí sí que termino Augusto, por quien representa la transformación, porque ya no le creen a la centroizquierda y a la centroderecha que van a avanzar en esas transformaciones, o a quien precisamente pareciera de alguna manera encarnar o liderar quien saca lo mejor de lo que ha tenido el modelo de desarrollo en el país desde la década del 90 en adelante, en materias de crecimiento, estabilidad política, estabilidad social y sobre todo, sin ambajes, critican la violencia que la vemos en distintas manifestaciones en Chile, desde la inseguridad ciudadana que estamos viendo a diario, hasta el narcotráfico que se está apoderando bastante de distintos territorios en el país. Ya no somos solamente un país de tránsito, hace bastante rato ya somos un país además consumidor, y que eso va generando no solo delincuencia, sino que mala calidad de la salud de los habitantes, consumidores y adictos, que cada vez es más evidente, así nos indican las estadísticas y la tendencia. Se han sacado varios estudios últimamente. Y, por cierto, la violencia que se ve también en la macrozona sur, en donde ya se ve que tanto la centroizquierda o la centroderecha han tenido su oportunidad de llegar a un acuerdo político que resuelva de alguna manera, amaine la violencia y, por cierto, ante los ojos de la sociedad chilena, parecieran no tener cartas credenciales ni credibilidad para esperar que ellos pudieran ser los que avancen sobre ese conflicto que está tan latente en la Araucanía, en la macrozona sur, en el contexto de la causa mapuche. Augusto, lo dejo hasta aquí, muy abierto, espero que se haya entendido, traté de hacer una cosa que parezca consistente, pero si no, aquí estamos para responder a sus inquietudes o comentarios. No, estupendo, Jaime, de verdad que es súper interesante. Te he escuchado varias reflexiones que son cosas que yo pienso que están empezando a ocurrir o que ya están ocurriendo en Perú y que en Chile de alguna manera parece que ya han llegado a un desenlace que es lo que podría estar, digamos, en el camino para nosotros, ¿no? Con ciertos desfases, pero, digamos, fenómenos que deberían llegar más o menos a resoluciones similares, ¿no? Ahora, para ubicarnos un poquito más, tú hablabas mucho de cómo se ha perdido confianza en el centro, ¿no es cierto? Digamos, la percepción de que quizás los partidos representativos de la centroizquierda, de la centroderecha, ya no están representando o defendiendo los intereses, digamos, de las mayorías en el país, y eso da pie a que aparezcan estas opciones, digamos, más extremas, ¿no? Y para los que no están, digamos, tan al tanto de quiénes son las dos opciones que han pasado a segunda vuelta, de repente podríamos pedirte que nos expliques muy cortito qué representan o qué se puede decir, digamos, de Kast y de Boric, ¿no? Para saber más o menos cuál es la disputa que van a tener en algunos días. Te lo agradezco mucho, Augusto. Lo di por un supuesto y evidentemente no tenía que ser un supuesto. Fue un error mío, evidentemente. Como aquí en Chile hablamos todo el día de esto. Se me olvidó que estábamos ante amigos del país, de nuestro país norte. Mira, a ver, José Antonio Kast, que es el hombre que ganó en primera vuelta con un 28%, por cierto que hay que decir que ninguno de los candidatos consigue más del 30%, por tanto son unas elecciones donde tiene un cúmulo de minoría, entre 7 candidatos se disperdegaron los votos y evidentemente los que obtuvieron mayor votación son precisamente los extremos. José Antonio Kast, que es de la derecha, del Partido Republicano, partido que precisamente no responde a la lógica de un partido tradicional, porque se conformó hace 2 años, y por tanto es muy nuevo,
y ha sido opositor al gobierno de turno, a Sebastián Piñera, básicamente arguyendo de que no cumple el programa que se propuso, pero básicamente entendemos que la crítica que subyace y que representa él es la debilidad con que ha asumido prácticamente los niveles de violencia, las manifestaciones, post-estallido del 2019. Yo creo que de alguna manera una derecha importante, más que la centro-derecha, digamos, los que estaban en el vértice, entendamos por eso la Unión Demócrata Independiente, que es un partido que se gesta precisamente reivindicando la obra del general Pinochet. Por cierto, ha pasado mucho tiempo y se han tomado decisiones distintas, han salido liderazgos como el del exalcalde de Las Condes, que llegó a ser candidato presidencial con un discurso bien centrista, pero sin embargo, en el ADN de ellos queda un poco la lógica de alguna manera, preservar lo que dio las condiciones para el crecimiento macroeconómico, crecimiento económico e impulso al emprendimiento, la lógica que de alguna manera hizo que el país creciera o cuadruplicara, digámoslo en estos temas, para que se note más, su Producto Interno Bruto en 20 años. O sea, la verdad es que se habla hasta la lógica de lo que el Banco Mundial establece como milagros económicos, en donde ustedes también posteriormente también tuvieron ese ciclo positivo de bonanza, por último, en materia de cantidad de divisas y crecimiento del per cápita. Entonces, un poco José Antonio Kast, que opositora a Sebastián Piñera, por cierto, el hombre que se veía mucho más a la derecha, si hubiésemos estado hace 2 años conversando, 1 año conversando, yo te habría dicho José Antonio Kast viene a representar como la ultraderecha, parecía lo que pasó en Francia o en otras latitudes que a veces observamos en Austria, difícilmente llega a los 8 puntos, a los 10 puntos, con mucho, y en la segunda vez que se presenta, la vez anterior consiguió 7 puntos, lo cual se entendía que era todo un logro para ser de derecha, y hoy día consiguió los 28 puntos prácticamente, lo cual lo transforma en todo un fenómeno. El otro actor, muy sucintamente, es Boric, que básicamente va con el Partido Comunista, supuestamente era el sparring de Daniel Jadwe, que lo iba a desplomar en las primarias hace 4 o 5 meses atrás solamente, con gran facilidad, así lo decían las encuestas. Sin embargo, Boric, que es representante del Frente Amplio, en esas primarias logra imponerse a Daniel Jadwe, pero el Frente Amplio también es un conjunto de partidos pequeños que desde que se han conformado hace unos 4 o 5 años están en el proceso de conformación, así como han nacido, se han diluido, ha costado darle una conformación partidaria, pero sí está muy en sintonía, primero con un cambio generacional, por cierto, sería el presidente más joven en la historia de Chile, con 35 años, si es que llegara y por cierto encarna bastante bien las transformaciones que se exigen desde una mirada más bien posmoderna, con mucho acento en materia de género, con mucho acento en materia de cambio climático, con mucho acento, y sobre todo esto es lo más fundamental, porque lo otro prácticamente nadie se opone a la necesidad de transformación en eso, podrá ser más o menos creíble, pero de alguna manera nadie se opone. Lo que sí él representa es una transformación del poder en Chile. Nuevamente en Chile han habido ciertos momentos históricos donde hay ciertos liderazgos y ciertas coyunturas políticas que han invitado a hacer unas transformaciones más participativas, de mayor ampliación, y hoy día, bajo la lógica de descentralización y más temas, tiene que ver con un cambio importante que coloca en segunda prioridad temas de crecimiento, temas de estabilidad económica, temas de respetar los acuerdos internacionales, etcétera, para hacer modificaciones profundas para, sobre todo, redistribuir de una manera distinta el poder en Chile, Augusto. Espero con eso, por lo menos, para arrancar. Sí, por supuesto. Y esta situación en la que están en esta segunda vuelta, digamos, entre tener que escoger entre extremos, como tú lo decías, es un fenómeno coyuntural que responde a las protestas recientes o que tiene, digamos, relación con la pandemia, por ejemplo, o es un cambio estructural en la política chilena. Digamos, tú como politólogo, ¿cómo lo ves? ¿Crees que la siguiente elección va a ser también una disputa entre extremos o va a haber una suerte de retorno al centro? ¿Qué podría esperarse? Mira, la tendencia es que los partidos tradicionales ya no responden a la demanda ciudadana y en todo sentido van a la baja. Incluso los más recientes en la formulación, más recientes que llevan prácticamente casi 10 años, un poco menos, que Evópolis, que está en la centro derecha, que buscaba ser liberal, representar un liberalismo en Chile, en lo económico y en lo valórico. Sin embargo, ellos también ya comienzan
hay un tema con que pareciera que todo ya es antiguo en política. Tú llevas 2 o 3 años en la conformación de un partido y pareciera que el solo hecho de administrar algo de poder, de alguna manera la ciudadanía, por eso que yo creo que para enfrentar este problema lo que vamos a tener que avanzar es hacerla corresponsable y para eso hay que descentralizar y llevar el poder nuevamente al territorio, pues de otra manera quien diga representar algún cargo como gobernador, como diputado, como senador o como fuere, probablemente a poco andar la voluntad de la mayoría va a generar ya algún tipo de interrogante, de cuestionamiento por el solo hecho de administrar poder. Entonces, yo, mira, te lo voy a poner un ejemplo súper claro. La democracia cristiana en 15 años ha bajado una votación de más o menos 1,5 millones de votos. Ya, la democracia cristiana está consiguiendo solo 4% de votación en términos generales, 4,5, casi 5. Lo cual incluso comienza a cuestionar la sobrevivencia de la propia democracia. Por cierto, todavía tienen muchos alcaldes, muchos concejales, cinco senadores, si no me equivoco. O sea, todavía es una fuerza respetable en el país, pero sin embargo las tendencias, los grupos tradicionales no. Y lo que estamos viviendo, y yo creo que para allá va, más que extremos, es una reconfiguración de la élite que reconoce nuevos espacios para la política. Por ejemplo, el Partido de la Gente de Parisi, que fue la tercera fuerza en la medición, ellos representan una forma mucho más de decisiones vía asamblea o de decisiones en donde el representante en el espacio que esté no puede eventualmente pronunciarse o representar si no le pregunta sus bases de alguna manera, lo cual utilizan mucho el soporte tecnológico, de hecho también ha hecho bastante noticia, el tipo de candidatura que levantó él viviendo en Estados Unidos sin poner un pie en territorio chileno, consiguió tener la votación que tuvo, casi 14 puntos, de la votación tercera fuerza política, haciéndola sola mediática, sin hacer puerta a puerta, sin tener trabajo. Su partido, por cierto, que tiene un año de existencia, o casi dos, el Partido de la Gente, que tiene un gran esfuerzo territorial, pero de personas muy comunes. Yo creo que por ahí va. Hay un mensaje claro, y ahí creo que voy contestando más señeramente tu pregunta, tiene que ver con un cambio y una condena a la élite, a todo lo que se perciba como privilegio, a quienes tuvieron mejores colegios, quienes tuvieron mejor cuna, quienes tuvieron, que no partieron desde la misma, desde la misma, desde el mismo toque del pito para hacer la carrera, de alguna manera la ciudadanía chilena en términos mayoritarios, por cierto, hay excepciones, pero ya el asunto del mérito, el tema de la excelencia, cuando dice, esta persona quiere llegar a un cargo público y es doctor en Harvard, la verdad es que la ciudad, eso mismo son antecedentes para no votar por esa persona. O sea, hemos cambiado radicalmente en 20, 30 años con una nueva agenda y a mí me parece que eso es lo que va a ocurrir. No, yo no creo que estemos entre el fascismo y el comunismo, te lo digo así de claro. Sin embargo, nos preocupa el germen que pueda crear, porque también recordemos que Chávez no era tampoco una mirada, si tú quieres, muy de izquierdas, y con el tiempo va asumiendo otras visiones de mundo y no, sabemos lo que puede surgir, pero no sabemos en qué va a terminar. Entonces, y eso mismo José Antonio Kast también representa un poco lo mismo. Algunos aquí en la discusión de dimes y diretes, uno se tratan de comunismo versus libertad, y a Kast le dicen que es el fascismo versus las transformaciones del cambio de época. Entonces, es como un diálogo de sordos, pero yo creo que en rigor ninguno de los dos representan esa caricatura que se genera en tiempos de campaña. Súper interesante. Y este fenómeno, digamos, del cuestionamiento de las élites es también global, digamos, ¿no? Está como alimentando un resurgimiento del populismo en varios lugares. Conecta mucho con este comentario que tuviste al inicio de que la concepción de la meritocracia empezó a desvanecerse. Creo que fue la frase que utilizaste, ¿no? Como la gente empieza a percibir que los resultados de cómo está distribuido el poder político, el poder económico, no necesariamente son el reflejo de los méritos, ¿no? De las personas en la sociedad, y esa percepción termina siendo muy corrosiva, ¿no? Para el tejido social, como tú decías. Ahora, yo no conocía, por ejemplo, hasta hace algunos meses a José Antonio Kast, conocía a Felipe Kast y Felipe Kast de Evópolis, ¿no? Que tú mencionaste también, que me parecía una alternativa política liberal interesante, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas fuerzas que estaban buscando generarse, digamos, un espacio al centro? ¿Van a hacer una defensa del centro o van a terminar
plegándose hacia los extremos porque, digamos, que se sienten atraídas por ese espacio, digamos, y terminan volviéndose más parecidas a Kast de un lado y a Boric del otro, ¿no? Mira, en términos concretos, y eso ya lo podemos afirmar porque esta semana ha ocurrido esos movimientos que esperábamos, Evópolis, particularmente que tú me partes preguntando, fue el único que puso algún condicionamiento a José Antonio Kast en el sentido de que lo apoya, llamó a su militancia a votar por él, sin embargo, le señala que no va a ser parte de su gobierno. Entonces, eso marca una equidistante, como tú dices, si bien no le ha ido bien en el rendimiento electoral, en las municipalidades no le fue tan mal en la última, pero en esta última yo diría que sí les fue bastante por debajo de lo que uno esperaba. Con senadores tampoco tan mal, más bien mantienen, pero lo que te quiero decir es que los veo estancados. Yo sé, y me consta, y esto ya no es de los medios, esto es de una información que uno maneja, digamos, están buscando hacer alianzas con algunos movimientos de centros que se han ido saliendo de la estructura de los partidos tradicionales, que hoy día estarían un poco huérfanos de espacio político, que tienen una orientación más liberal, para tratar de convocarlos, digamos así. Los demás partidos tradicionales, la Renovación Nacional y la UDI en la derecha, centro derecha, ya evidentemente fueron a apoyar a José Antonio Kast de manera decidida, señalando que básicamente el mal mayor era Boric con el Partido Comunista, por tanto el espacio de libertad que esperan es lo que preserva algo de la estabilidad de José Antonio Kast. Y por otro lado, lo que era la centroizquierda, sin ninguna excepción, ni siquiera la Democracia Cristiana, que era la única que de alguna manera se podía esperar algún atisbo de pedir algo a cambio, de pedir algún condicionamiento, de pedirle algo en un cambio programático. La verdad es que en su consejo del domingo pasado resolvieron apoyar sin ninguna condición a Boric. Sin embargo, también sostuvieron que no tienen ninguna pretensión de entrar al gobierno. Si tú ves, hay Evópolis y Democracia Cristiana, aunque fue mucho más entusiasta el apoyo que le dio la Democracia Cristiana a Boric que lo que fue Evópolis hacia José Antonio Kast, la verdad es que de alguna manera reaccionaron con esa lógica de tratar de dejar algo de centro, dejar un mensaje, un téngase presente si tú quieres, pero no nos vamos a hacer tan cargo de lo que puedan hacer aquellos, pero yo creo que todos los partidos tradicionales, Evópolis no lo es, todavía hay que darle espacio para la duda, espacio para ver si esta arquitectura que quiere generar le implica algo, pero tiene un germen, por lo menos lo que uno escucha y la crítica que se le hace a Evópolis sistemáticamente, es muy elitista. Son personas que vienen de ese mundo, con ella, que comentábamos del privilegio, y de alguna manera eso cuesta que lleguen, en todo caso, a tener un aval, un apoyo desde la propia ciudadanía o de esa ciudadanía profunda, de ciudadanos a pie, digamos así, frente a ideas que les puedan parecer atractivas, pero que les invitan a no inmiscuirse con esos partidos, no les resultan interesantes, Augusto. Claro, y otra cosa que me llamó mucho la atención que comentaste es esta suerte de obsolescencia acelerada de los políticos, ¿no? El partido que sale y que es novedad en un momento, en un par de años ya no es novedad, ya se percibe, digamos, como parte del elenco tradicional, ¿no? Claro, porque lo que uno puede leer entre líneas ahí es que en general lo que está haciendo la gente es rechazar la política, ¿no? Y solamente se ve entusiasmadas por la novedad en la medida que se sienta que va a ser algo que marque distancia de lo que ya hay, pero cuando se empieza a sentir que es parte de lo mismo, ya rápidamente pierde la capacidad de generar atención o interés, ¿no? Eh, 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 ¿Cuánto crees tú, digamos, que está dispuesto el electorado chileno a admitir, digamos, una agenda de gobierno más extrema, digamos, más antisistema, más lejana, digamos, de estos acuerdos que de alguna manera existían en la época de la alternancia entre la concertación y los gobiernos de Piñera? Mira, si sumamos los bloques de centro, en lo que por lo menos participó en la primera vuelta, que no necesariamente es reflejo de lo que será la segunda, pero por lo menos nos sirve como una aproximación, podríamos observar que aproximadamente más del 30% se considera o se autodefine de centro, centro izquierda, centro derecha, un centro muy particular como el de Parisi, que viene como con una agenda bien diferente, pero centro al fin y al cabo, así por lo menos se autodenominan ellos. En los tres centros se exigen transformaciones y cambios,
pero están bastante distantes o expectantes a lo que sea José Antonio Kast y Boric. Yo tengo la impresión que la segunda vuelta, bastantes de estas personas que están en el centro, es difícil saberlo, sabemos que en torno al 45%, según hay distintos sondeos, pero más o menos coinciden en eso. No se pronuncia si es que irán a votar o no para la segunda vuelta. Nosotros tenemos una abstención estructural que llega prácticamente al 50%. No hay caso, a pesar de ser elecciones terriblemente atractivas, tensionantes, conflictivas, polarizantes. La ciudadanía, a través de su voto voluntario, no va a la urna, no le interesa. Es un tema también que podríamos explayarnos largo, pero no quiero desviarme hacia allá. Lo que yo creo que va a pasar es que muchos anulen, lo dejen en blanco, y quienes están, yo conozco a varios grupos de estos de centro, con distintos liderazgos, que están por el bien del país pronunciándose más a un lado u a otro lado, pero como un mal menor, o sea, no aceptando a priori lo que puedan significar estos programas de izquierda y derecha, que por cierto, se bajaron, ustedes ya no lo encuentran en la página web, porque los bajaron porque están todos reconfigurándose, porque ambas candidaturas están corriendo hacia el centro político, a hacer un poco más atractivo su discurso para atraer. Boric, fundamentalmente del eje de la seguridad, y José Antonio Kast a desdecirse sobre temas, sobre todo de género, sobre todo temas de derechos humanos, que no va a eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos y otro tipo de cosas, y están tratando de apuntar, pero ya no parece tan creíble a los de centro que cambien así hacia, se observa más cercano al populismo. ¿Ah? Entonces, pero al menos eso. hay la voluntad, digamos, de plegarse hacia el centro, ¿no? En la última elección en Perú, más bien se vio una ausencia de eso, ya no parecía tan evidente, digamos, el incentivo para plegarse al centro digamos, ciertamente hay diferencias, ¿no? Tú decías que Kast pasó a segunda con 28, creo que dijiste, ¿no es cierto? Aquí, entre Castillo y Keiko, digamos, que fueron las dos personas que pasaron a segunda, me parece que Castillo tenía 18% de los votos válidos y Keiko más o menos 15%. Entonces, esa distribución todavía es más dispersa, digamos, en el caso nuestro y más complejo por eso, ¿no? Ahora, una última pregunta de mi lado, Jaime, antes de abrir los micros, que ya tenemos varias manos levantadas, es ¿cómo juega dentro de todo esto el tema de la discusión constituyente? ¿Es un capítulo aparte o está de alguna manera relacionado con todo esto que hemos venido conversando? Mira, no lo había tocado a propósito porque sabía que iba a salir en la conversación, porque es una variable muy importante como para pasar casi desapercibida. Mira, el constituyente sin duda es la exigencia de las transformaciones, es la salida institucional que se dio la propia élite política cuando nadie en las calles, ni los manifestantes pacíficos, ni los violentos, pedían un cambio constitucional. La élite no encontró, el gobierno estuvo a punto de caer en esas semanas, y así lo indican todos, algunas declaraciones incluso de agentes del Estado, de gobierno, señalando en esa dirección. Estuvo a punto de dimitir el presidente, y en ese contexto de totalmente sobrepaso de las fuerzas de seguridad y de orden, la única salida que se dio en noviembre del 2019, a un mes del estallido, poco más de un mes, fue precisamente una salida institucional. Que, por cierto, después entre la pandemia y este camino, se consiguió aquietar un poco y dar las posibilidades para hacer las elecciones correspondientes, donde más del 80% del 50% que participó estuvo a favor de la prueba. Había mucha esperanza de buscar un camino de paz que transite, pero a poco andar esa esperanza, y a eso es lo que quería llegar, pareciera que muchas personas se sienten relativamente defraudadas. Y aquí en Chile es una discusión bien álgida, porque algunos responsabilizan de eso los medios de comunicación, que más bien exaltan, si tú quieres, el show, la discrepancia, las cosas que son como extrañas o estrambóticas de la convención, por las personalidades que hay dentro, que es bastante distinto a las de la élite política. Por otro lado, también hay un elemento que lo debemos consignar: ellos llegaron como ciudadanos de a pie, muchos de ellos, sobre todo los que pertenecen a la lista del pueblo, pero que a poco andar tomaron actitudes vistos por sus propios adherentes que son muy parecidas a los que tienen los parlamentarios, ya sean en diputados, senadores o autoridades. Entonces ya comenzó lo que conversábamos un rato, a significar que este tipo ya no me representa, porque se cree en la élite, porque están pidiendo más presupuesto para administrar sus necesidades, para asesores, para viáticos. Por cierto, todo razonablemente es bien entendible lo que han pedido, pero para muchos te estoy contando cómo interpretan esto. Entonces,
Y por cierto, el tema de la violencia, y vuelvo con este asunto, que parece ser la varita mágica que llevó a que José Antonio Kast, la primaria que se hizo del sector de la centro derecha, en ese contexto, José Antonio Kast con suerte le daban 10 puntos, pero ya yéndole demasiado bien. Y de repente arremete como un actor sorpresivo, básicamente por el tema de la estabilidad, básicamente por la inseguridad ciudadana que se percibe en todo nivel, en todo territorio. El tema del narco, no solamente dicho desde el punto de vista del eslogan y la propaganda de una candidatura, sino que por el propio fiscal nacional, por una serie de actores, la propia PDI está reconociendo que hay zonas que están fuera del Estado de Derecho, que eso se está metiendo la narcopolítica en Chile, que ya hay alguna evidencia en algunos municipios, etcétera, etcétera, generó de alguna manera las condiciones para que ese actor que viene hablando de esos temas hace bastante tiempo atrás, incluso en el periodo anterior ya hablaba de estos temas, le dio mucho más credibilidad, pareció consecuente, consistente, testimonialmente acorde para enfrentar esta red. Y fue prácticamente la administración del miedo, también por la constituyente, que da mucha inestabilidad, donde se discute si Chile es o no una república, o si debe serlo, donde se discute sobre el derecho a la propiedad. Por cierto que una constituyente está para discutir estos temas, pues, Augusto. O sea, al final, si no, ¿a qué van a discutir? Porque finalmente estás colocando los cimientos para el futuro del país y la nueva visión. Por cierto, los pueblos originarios tienen un papel importante, pero esto en este contexto de miedo e incertidumbre, que la centro no responde, pareciera que tomó espacio en que los ciudadanos se volcaran a buscar estabilidad. Y es evidente aquello, ¿en qué sentido? Que la derecha no conseguía tener 50% de los representantes en la Cámara Alta desde hace mucho tiempo. O sea, tuvieron un aumento importante de caudal de votos. Pareciera que la ciudadanía dijo, bueno, estoy buscando contrapesos. Son a lo mejor interpretaciones un poco, si tú quieres, idealistas o forzadas, pero así se dio en la urna. Y contradice casi toda la tendencia que traía en las urnas, que parecía que a través de los gobernadores regionales, en las elecciones, por supuesto, los representantes de la constituyente, estamos hablando de abril de este año, o sea, no estamos hablando de mucho tiempo atrás, parecía que había un mandato del soberano mayoritario por hacer grandes transformaciones, y pareciera que hoy día hay una suerte como de inflexión que pide un poco de más claridad, más certeza, más estabilidad, y de alguna manera se está interpretando, y así acusó, y con esto cierro, el constituyente, sobre todo Baza, que es el secretario, el segundo a bordo ahí, después de Loncón, que de alguna manera es el ideólogo que ha manejado gran parte de la discusión del constituyente, reconocer que ahora el soberano está pidiendo, justamente cuando comenzaban a estudiarse los temas de fondo, y ya no de fondo, no reglamentos, sino que los temas de fondo, más serenidad, más pausa, más seriedad, y por cierto, quitándole un poco lo que yo en algún minuto de manera a lo mejor peyorativa hablé de show, pero mostrando que están haciendo un trabajo más serio, sumamente abierto. Cualquiera se puede inscribir, cualquier institución, para llevar un paper en las distintas mesas de centralización, sistema político, la que tú quieras, y te van a recibir, porque ya nos consta, están escuchando a muchos, y por cierto entienden que el mandato del soberano de alguna manera pidió cierto equilibrio en la lógica del país que queremos construir. Así que nada, aprovecho para agradecerle, por supuesto, a Jaime por su tiempo esta noche. Ha sido muy interesante escucharlo, de verdad que nos ha planteado con mucha claridad lo que está pasando en Chile y como decía César, también los paralelos que tiene con la situación en el Perú. Así que creo que ha sido una sesión de lujo. Muchas gracias, Jaime. Ojalá te podamos volver a invitar en el futuro cercano. Te lo agradezco muy sinceramente, a todos y a todos los comentarios y preguntas. Muy encantado para una próxima, de todas maneras. Y solamente terminando, decir que el triángulo que tenemos que buscar es comunidad, mercado y Estado. Nos olvidamos de la comunidad hace algún tiempo y el mercado intentó ocupar su lugar, y yo creo que ese es el lugar. El mercado tiene que estar, pero también tenemos que robustecer nuestra comunidad. Eso, un gusto, que estén muy bien. Adiós.